Muy buenas tardes. Damos inicio a este eh, primer conversatorio de este seminario web que estamos arrancando en la Fundación Indígenas 3D. Agradecemos a todos quienes nos acompañan. Pues tenemos la intención, el objetivo de ir reflexionando sobre los derechos de los pueblos indígenas y eh, pues son varios derechos que tenemos los pueblos indígenas y de repente como que cuando hablamos de derechos indígenas, hablamos de la generalidad y no vamos profundizando en cada uno de ellos. Porque pues ahí está justamente en que no se queden solamente en la letra, sino cómo vamos materializando esos derechos, ¿no? Entonces, pues este primer conversatorio tiene el objetivo de que reflexionemos sobre lo que llamamos el derecho patrimonio colectivo, pero que también se conoce como zonas arqueológicas, le llama el INA, eh, pero también en la mayoría de los pueblos, les decimos sitios sagrados, ¿no? Entonces, eh, o sitios históricos también se le conocen formas de hablarse, pero cómo vamos relacionándonos con ellos y cómo vamos poniendo en práctica lo que es el derecho a la autonomía, la libre determinación, al uso y disfrute del territorio. Entonces, pues hoy tenemos la fortuna y agradecemos tener la fortuna de contar con la presencia de la compañera Gladys Uck. Ella es de la comunidad de Telchaquillo, que están en la defensa de Mayapam, una zona importante que fue parte de lo que se conoce como la Triple Alianza junto con Chichén Itzá y Uxmal en la época prehispánica, ¿no? También nos va a acompañar en un momento el compañero Esteban Cajún, que es de la comunidad de Chichén Itzá, la comunidad de Pisté de Chichén Itzá, porque como ellos mismos dicen, ¿no? Se está haciendo de nuevo esta triple alianza actualmente para defender el territorio. Nos acompaña la compañera Vianney Matzá, que es del colectivo Comunidades por la Autonomía, y también el doctor Francisco López Bárcenas, eh, que va a platicar con nosotros, nos va a dar este marco de reflexión mucho al doctor Francisco López Bárcenas, que también sabemos que tiene varias funciones actualmente, como parte de su labor comunitaria es actualmente alcalde segundo de su comunidad de Santa Rosa. Rosa, a ver, lo digo bien, Tlaxtlahuaca. Tlaxcahuaca, Rosa Tlaxcahuaca. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, estimado Cisco López Bárcenas. Pues le damos la palabra, él va a abrir este conversatorio. Entonces, pues te dejamos los micrófonos, Francisco, y adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a 3D por esta oportunidad. Este, miren, y yo creo que hablar de territorio, de patrimonio cultural, pues tiene varias implicaciones, porque tiene implicaciones, eh, pues que impactan directamente la vida de los pueblos. Ahorita estamos hablando mencionabas Álvaro, la compañera que viene del Chaquillo, pero antes de que comenzáramos me estaban hablando los Kumiai en Baja California, que están bombardeando prácticamente lo que es el cerro sagrado de ellos. Y así podemos encontrar muchísimos asuntos de agresión al patrimonio cultural o lo que la legislación llama patrimonio cultural. Yo preparé una cosa aquí porque creo que por ahí va el asunto.
es de qué son los bienes culturales de la nación y qué es el patrimonio cultural indígena y dónde se cruzan, dónde convergen, dónde se contradicen, en fin, que es lo que creo que hay que platicar. Noten cómo está el título. Ahorita explicaré por qué. Bienes culturales de la nación. No hablo de patrimonio cultural de la nación y patrimonio cultural indígena. No hablo de bienes culturales indígenas. Ahorita explico por qué. Y lo primero que me gustaría decir es que esto se presenta en un contexto de crisis del capitalismo. Yo creo que eso es importante decirlo. Hay un predominio en el mundo del capital financiero, del capital especulativo, no del capital que produce, sino del que anda buscando generar ganancias ficticias sobre el capital industrial, ¿no? Esto pasa por la apropiación del trabajo ajeno, que era, como nos había explicado el marxismo por mucho tiempo, que era la explotación, apropiarse del trabajo, de la mano de obra de los trabajadores, de los obreros. Ahora pasa por apropiarse bienes ajenos. Esto lo vemos mucho en la biopiratería, lo vemos mucho en el asunto de Perdón, me están escribiendo que si se está viendo a nivel abierto. Sí, 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 está en la página de Facebook de Indígenas 3D. Así lo Pe- pueden buscar en el Facebook, Indígenas 3D, per- y ahí ya se está transmitiendo en vivo. bueno, permítanme, creo que es importante. Ya le mandamos el enlace también No sé si, no, pero me escribieron por el. Bueno, por WhatsApp. le decía esto pasa pues por la reformulación de la manera en que el capital acumula ganancias, que prácticamente es el despojo. Y tratándose de cultura, se está cosificando, se está convirtiendo en mercancía, algo que en muchos casos está pues como algo inmaterial en muchos casos, ¿no? Pero también que pasa por bienes comunes. Yo creo que eso hay que tenerlo presente. Lo otro que hay que tener presente es que desde 1992, ¿no? Hace más o menos 24 años, nuestra Constitución declara que México es una nación multicultural. Y en el 2001 se concretó esto y en el 2024, hace año y un poquito más, se concretó más una disposición que tenemos en el artículo segundo constitucional que dice la nación mexicana tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. En el 2012 la Suprema Corte se ocupó de qué implicaba esto, porque la tribu Yaqui había reclamado que un acueducto que iba prácticamente del sur del estado hasta el norte y pasaba por su territorio, los estaba violentando sus derechos al territorio. Y la Corte, cuando resuelve esto, se mete a ver el contexto y declara que el pluriculturalismo es modifica sustancialmente la visión tradicional de una sociedad que no distingue raza, origen, pertenencia étnica. O sea, está diciendo que hay que reconocer en las políticas la raza, el origen, la pertenencia étnica, que hay que dejar abajo el asunto de una organización social única y que hay que establecer relaciones armoniosas, dice ella, en la corte, con comunidades étnicas, culturales, religiosas, lingüísticas, pero aquí hay que valorar esto y que dice que el Estado, y esto es lo importante, que el Estado debe adecuar sus instituciones y sus políticas de tal manera que todas las políticas podamos ir. Dicho en concreto de lo que estamos hablando, las instituciones
culturales en México, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, el INVAL y todas las que se ocupan de la cultura deberían adecuarse. Sabemos que algunas de ellas tienen políticas con relación a pueblos indígenas, pero también sabemos que estas se organizan desde una visión dominante todavía mestiza, ¿no? Aquí tenemos bueno. Ahora, con relación a la cultura, miren, nosotros a nivel de cultura, de derechos culturales y a nivel de bienes culturales, patrimonio cultural, no tenemos gran cosa. Solamente una reforma que se hizo al artículo cuarto constitucional en el 2009 y que dice, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y a los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Es todo lo que dice. Es eso, o sea, no hay en nuestra Constitución una definición sobre qué es el patrimonio cultural nacional. No hay en nuestra Constitución. Lo que tenemos es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que tampoco define lo que es un patrimonio cultural y nos sigue hablando de bienes. El artículo 27 declara tajantemente que son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, es decir, no se pueden enajenar, no se pueden vender, no se pueden rentar, no se pueden dar en hipoteca y sin embargo hemos visto sobre todo en la península de Yucatán, sobre todo en Oaxaca, o donde hay grandes zonas arqueológicas, en el Estado de México, Teotihuacán, que sí se rentan. A pesar de lo que dice el artículo 27, que sí se prestan, que sí se puede para eventos culturales, para eventos comerciales, para lo que sea, pero sí se han utilizado en contra de lo que dice este artículo. Son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles. Inmediatamente después nos dice que los monumentos arqueológicos son bienes muebles o inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, es decir, los pueblos indígenas. No lo dice así, pero las únicas culturas que existían antes de que los españoles invadieran el Anáhuac, pues eran lo que ahora conocemos como indígenas. Aquí hay que tomar en cuenta esto porque la reforma del año pasado va a decir una cosa contraria, no solamente distinta, contraria a lo que dice la ley sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Para ella, los monumentos históricos, culturales, son propiedad de la nación. Ahorita veremos qué dice lo otro. Bueno, la misma ley establece de utilidad pública la investigación y protección, conservación y restauración y recuperación de los monumentos. Esto de la utilidad pública no tiene el sentido que tendría ahora sí como en el lenguaje común. Es decir, que es para que lo utilicemos todos los mexicanos. No es ese el sentido que tiene en el derecho el concepto de utilidad pública. Utilidad pública es que el Estado puede intervenir incluso por la fuerza para lograr sus propósitos. ¿No? Entonces podríamos decir, el Estado tiene la facultad de intervenir, inclusive de manera violenta, para que se lleve a cabo la investigación, la protección, la conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos históricos. Bueno, pero fíjense lo que dice más abajito, y esto también es importante. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento, respeto de los monumentos arqueológicos históricos
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establece el reglamento de la ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, conjuntas vecinales y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio. Tenemos dos cosas importantes entonces. Los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación. Según esto, los administra el gobierno federal, pero el gobierno federal puede establecer convenios con los particulares o con otros gobiernos. Aquí no se habla de los pueblos indígenas, pero hay un principio de derecho, lo que no está prohibido está permitido. ¿No? Entonces aquí muy bien podrían estar los pueblos indígenas también en esa parte de firmar convenios con la federación para que puedan, ahí dice, impedir el saqueo, pero también dice preservar el patrimonio cultural. La preservación pasa por la gestión, por la administración, por la conservación, por todo eso. Ya veremos ahorita cómo nos va con esto. ¿No? Bueno. Y ya después, el artículo 3 de la misma ley dice la aplicación de esta ley corresponde, ya lo hemos visto, al presidente de la República, al secretario de Cultura, al secretario de Patrimonio Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y demás autoridades y dependencias federales. En eso demás pueden caber las autoridades indígenas si se les reconoce, porque cuando se estableció esta ley 1972, pues no se hablaba de esto, ¿no? Es lógico que no aparezcan ahí. Bueno, eso en general con los bienes culturales que no patrimonio de la nación, insisto. Ahorita me voy a meter más en eso. Pero hablemos un poco del patrimonio indígena, cultural indígena, que es el concepto que tiene ahora nuestra Constitución. Miren, la palabra patrimonio proviene del latín, ¿no? Patrimonium, patris, padre, y monium, recibido o conjunto de. El patrimonio en su significado etimológico original es los bienes que los hijos recibían de los padres para formar con un tipo de herencia, ¿no? Ah, bueno, pero se usó mucho en Roma, evidentemente, Belatini de Roma, definía los bienes que se le daban a los hijos cuando tenían mayoría de edad para que formaran otra familia y pudieran con qué sostenerse. Nuestro Código Civil, el Código Civil actual vigente, dice que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que tiene una persona que son apreciables en dinero. Ojo, este es importante, que son apreciables en dinero, que constituyen una universidad jurídica. Bueno, si nos atenemos a esto, cuando uno habla de patrimonio cultural indígena, lo que tendríamos que ver es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de los pueblos indígenas que son apreciables en dinero, es decir, que pueden entrar al mercado, más allá del significado cultural que tienen para nosotros, más allá del significado simbólico, sagrado o todo que pudiera tener para el Código Civil sería que son apreciables en derecho. Pero esto es en general y es desde el Código Civil que, como sabemos, el Código Civil es la ley que regula lo que es privado, ¿no? Ahora, yo estaba buscando cómo se comenzó a hablar de patrimonio cultural en el mundo y me encontré que por la primera vez que se habló de patrimonio cultural indígena en el mundo fue en 1991, cuando la señora Erika Irene Daes, que fue relatora especial para proyectos, perdón, para derechos culturales de los pueblos, hizo el informe de Naciones Unidas, que le habían pedido Naciones Unidas, y ella dice, fíjense ustedes, le cambia el sentido que le dio que le da la etimología y le cambia el sentido también que le da
el derecho privado, el Código Civil nuestro, que es el mismo en todo el mundo, ¿eh? Y ella dice que patrimonio es todo lo que forma parte de una identidad característica de un pueblo, que solamente se puede compartir si ese pueblo lo desea. Se acerca un poco a lo que hemos dicho porque son bienes, son derechos, son cargas, son obligaciones, sí, pero ella en lugar de poner el sentido en lo mercantil, lo pone en la identidad cultural, ¿no? Dice que abarca todo lo que la legislación internacional considera como creación del pensamiento y la destreza del ser humano. Bueno, pone ejemplos ahí, canciones, relatos, conocimientos científicos, obras de arte, incluye patrimonio histórico y natural, ¿no? Y que normalmente es un derecho de la colectividad y está vinculado a una familia, a un clan, una tribu, en fin. ¿Qué tiene esta ¿Qué podemos sacar de esto para lo que nos trae acá? Que se usó y se usa en el derecho internacional la idea de patrimonio cultural indígena para preservar. Ojo, esto es importante, no para vender, no para lucrar, ¿no? Sino para preservarlo. No está prohibido que se venda, no está prohibido que se lucre con él, pero lo importante es que por encima de todo esté la preservación de esos bienes culturales. Bueno, eso como antecedente. Les decía que el 30 de septiembre del 2024 se hizo la última reforma a nuestra Constitución para hablar de los derechos indígenas y dentro de esos, en el artículo segundo constitucional, reconoce el derecho a la autonomía de los pueblos y en su fracción cuarta del artículo segundo, apartado A, dice que como parte de esa autonomía los pueblos pueden preservar, proteger, desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial que comprende todos los elementos que constituyen su identidad. Ah, eso está bien, como declaración está bien. Pero lo más importante es hacia abajo, que dice, se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio en términos que disponga la ley. Aquí está una contradicción directa con lo que establece la Ley Federal de Zonas Arqueológicas, porque la Ley de Zonas Arqueológicas dice que es propiedad de la nación, si son bienes culturales de la nación, los monumentos arqueológicos. Y acá dice que el patrimonio cultural indígena comprende todos los elementos que constituyen su identidad y cultura y obviamente que las zonas arqueológicas son parte de eso, ¿no? Y además los pone como propiedad colectiva de ese patrimonio de los pueblos. Más adelante dice, en el mismo artículo, pero en el apartado B, donde están las obligaciones del Estado, dice que las autoridades del Estado tienen obligación de adoptar medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva, los conocimientos y las expresiones culturales tradicionales de los pueblos e identidades. Bueno, en fin. Entonces aquí tenemos una gran contradicción, una antinomia, dicen los juristas, ¿no? Miren, me voy a poner un poco jurista y discúlpenme, espero no confundir más de lo que ya lo he hecho, pero creo que es importante. Las leyes, todas las leyes del mundo, solamente hacen tres cosas. Obligan, facultan o niegan, ¿no? Y en el primer caso, el, la ley está facultando al Estado para que pues proteja el patrimonio nacional. Y en este segundo caso, la ley está facultando, está reconociendo a los indígenas que tienen derechos, que tienen propiedad sobre esos mismos. Entonces ahí está la contradicción. Dos disposiciones sobre un mismo bien que tienen dos disposiciones en contrario.
Esto es muy normal que suceda en el derecho, porque los diputados de México son como los de todo el mundo, o sea, no se ponen a investigar lo que legislan, ¿no? Yo no sé si alguno no ha encontrado evidencia, si alguno de los diputados que presentaron la iniciativa de reforma, se pusieron a ver cómo estaba esto. Sí, yo creo que no, porque si lo hubieran hecho, lo primero que hubieran hecho sería legislar sobre patrimonio cultural nacional y después sobre patrimonio cultural indígena y después, pues, revisar todas las leyes que se contradecían por eso. No lo han hecho. Entonces hay una contradicción. ¿Cómo se resuelve esto? De acuerdo con el derecho, con las teorías del derecho, lo que se aplican los abogados, lo que aplicamos los que nos dedicamos a esto, es lo siguiente. Una norma de jerarquía superior anula una norma de jerarquía inferior. Y en las jerarquías están por encima de todas, incluso de la voluntad de Dios, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así lo dice el artículo primero de nuestra Constitución, ¿no? Pueden checar, el artículo primero dice, los derechos indígenas se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales. Las leyes se ajustarán a estos, ¿no? Y dicen otras cosas más. Dicen, en caso de contradicción se estará la Constitución y en caso de que pues, se establezcan dos o más interpretaciones, se estará la que beneficie más a las personas. Lo he dicho muy atropelladamente, pero pueden leer el artículo primero de nuestra Constitución Federal. Bajo este criterio, la ley federal de zonas arqueológicas queda anulada, bajo este criterio. Puede haber otros criterios, pero yo creo que este es el que debería prevalecer. Hay otro criterio, que una norma que se establece, entre dos normas que se contradicen, prevalece la que se ha aprobado más recientemente. Ese es el caso de la Constitución también. Como le decía, la ley es de 1972, la Constitución del 2024. ¿Por qué prevalece la más reciente? Porque se entiende que la van adecuando a las condiciones y que ya investigaron y que esto es lo que conviene, ¿no? Hay otro criterio, el criterio de la especialidad, ¿no? Bueno, la ley federal de zonas de monumentos históricos, perdón, zonas arqueológicas y monumentos históricos, es especial en su materia, pero la Constitución es especial en materia indígena. Entonces, y estamos hablando no de cultura en general, sino de patrimonio cultural indígena. O sea, en lo concreto, a mí me parece que los tres criterios lo que nos llevarían es a que establezcamos que lo que debe prevalecer es la Constitución. Miren ustedes, en el 2013 se aprobó una ley federal de derechos de pueblos sobre el patrimonio, que realmente ahora que se hizo la reforma del 24, solo se subió a nivel de constitución. En función de esa ley del 2013, se pronunció en el 2023 la Suprema Corte de Justicia porque Televisa y sus repetidoras, sobre todo en el norte del país, impugnaron esa ley como anticonstitucional, diciendo que por qué ellos iban a pagar, porque iban a reconocer el patrimonio de los indígenas y que ahora tenían que pagar y tenían que consultar con ellos qué iban a hacer y decían, pues no, eso lo hemos hecho siempre de manera libre, están violando nuestra libertad. Entre otras cosas, eso dijo la Televisa. Y la Corte resolvió en pocas palabras esto que le estoy diciendo. Si a alguien le interesa, ahí está, es el amparo en revisión 570-2023. Se pone así y aparece automáticamente en Internet.
La Corte primero reconoció la constitucionalidad de la ley, es decir, dijo, la ley está bien, está conforme a la Constitución, ¿no? Y dijo, porque ahí la ley ya reconocía a los pueblos y como dije, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y les reconoció la garantía de preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural. Y reconoció la propiedad intelectual colectiva respecto a dicho patrimonio. Entonces la Corte dijo, se impone a las autoridades, las autoridades estatales, quiere decir, la obligación de adoptar medidas para el reconocimiento y protección del patrimonio cultural, la propiedad intelectual, los conocimientos. Y se señala como derecho la protección de su identidad cultural. ¿Qué dijo la Corte? La ley está bien, compañeros, le dijo a Televis. Y sí, efectivamente, si ustedes quieren usar para sus fines comerciales eh, lo que sea el patrimonio cultural, paisajes, vestimenta, lenguas, danzas, lo que quieran usar, tienen que primero que pedirles permiso, después acordar con ellos los términos en que van a usarlo. Acaba de pasar en Xcaret, ¿no? Va muy, muy polémico cómo sucedió, pero acaba de pasar lo mismo. Les acaban de decir, usted no puede estar usando la cultura maya como si no hubiera titulares de ellos. Hay un titular y se llama Pueblo Maya y es sujeto de derecho colectivo y la propiedad colectiva es de ellos. Bueno, ya. Cómo sucedió y eso es otra cosa, pero se volvió a reiterar ese criterio. Ahora, ¿qué entiende la ley de protección del patrimonio cultural como patrimonio cultural indígena? Que es lo que a nosotros nos interesa. Dice, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprende las lenguas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyen las culturas. Aquí entran las zonas arqueológicas, ¿no? Hay una ley. Esta ley está al nivel, digamos, de la ley federal de zonas arqueológicas y entonces la ley federal de zonas arqueológicas no solamente tiene una contradicción con la Constitución, también tiene una contradicción con la ley federal sobre la materia, pero esta se resuelve de diversa manera porque la jerarquía de ellas es la misma. Es decir, la jerarquía, perdón, el criterio de la jerarquía de que la que está más arriba pesa más, aquí no opera porque las dos están al mismo nivel. ¿Qué opera entonces? La temporalidad. Es decir, ¿cuál fue aprobada más recientemente? Esa debería prevalecer y en este caso es la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural la que prevalecería. Puede suceder lo mismo con el criterio de especialidad. Este, ¿Y qué entiende por derecho de propiedad colectiva? La propia ley dice que es el derecho real. Derecho real en lenguaje jurídico se entiende una facultad que uno tiene de disponer de las cosas para usarlas, para gozarlas, para disfrutarlas y hay quien dice hasta para destruirlas si uno quiere. Es una exageración, pero hay quien dice eso. Bueno, hay muchas cosas en derecho que son una exageración. Pero bueno, lo único que quiero decir es que cuando habla de derecho real, se habla del derecho a usar, disfrutar, administrar, disponer, ¿no? Disponer, y fíjense ustedes. Y eso es lo que está diciendo la ley, ¿no? No yo ni nadie de lo están reclamando. La ley dice eso con relación al patrimonio cultural indígena. Bueno, dice otra cosa, el artículo 13 de la misma ley, por ejemplo, dice que se reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el derecho colectivo a la propiedad. No hay duda que hay un derecho a la propiedad sobre su patrimonio cultural. Aquí hay todavía una cosa que hay que resolver. Miren, en la Constitución en la Constitución, si uno lee el artículo 27 constitucional, establece que el territorio nacional es propiedad originaria de la nación. Aquí no nos dice si las zonas arqueológicas son propiedad originaria o no. Eso es un tema que tenemos que resolver
pues con más detalle. Si fuera propiedad originaria, la misma Constitución dice, la cual, es decir, la Constitución ha tenido y tiene el derecho de transmitirlo a los particulares para la formación de la propiedad privada. Es decir, hay una propiedad, tratándose de tierras, hay una propiedad originaria y hay una propiedad derivada. La propiedad derivada es lo que conocemos como comunidad indígena, como ejido, como propiedad propiamente, como colonias agrícolas, en fin, ¿no? No está claro acá si las zonas arqueológicas son propiedad originaria. De acuerdo, literalmente no lo son. Entonces, sea cual sea la situación, no anula lo que estoy diciendo, simplemente le da un trato distinto, ¿no? Le da un trato distinto. Bueno, esto ya son características de propiedad, no quiero detenerme en eso, tampoco quiero detenerme en esto, solamente enunciarlo. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas también reconoce el derecho de los pueblos a su patrimonio cultural para mantener, controlar, proteger y desarrollarlo. La Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas por lo mismo. Y la Convención sobre Patrimonio Cultural Mundial, Cultural y Natural, que es de 1992, es decir, es de la misma época en que se aprobó la Ley Federal de Zonas Arqueológicas. Fíjense cómo define al patrimonio cultural. Monumentos, que es lo que nos interesa. Obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, incisiones, cavernas. Pero fíjense ustedes, a lo que voy es que los monumentos sí están dentro del patrimonio cultural y por lo mismo estarían dentro del patrimonio cultural indígena, ¿no? Y si la Constitución los declara propiedad, hombre, hay una contradicción fortísima con relación a la ley federal, pero yo como abogado no tengo duda de que frente a una disposición de una ley federal con relación a la Constitución prevalece la Constitución, más cuando está aprobada digo, apuntalada por documentos internacionales. Este, bueno, eso es lo que quiero decir. Quisiera cerrar con algunas conclusiones. Miren, lo primero que quiero decir es que el reconocimiento constitucional del patrimonio cultural indígena que sucedió en septiembre del 2024 como propiedad y derecho de los pueblos y comunidades, modifica la noción de patrimonio nacional. Esto lo quiero dejar claro, modifica. Yo creo que eso es lo importante porque entonces hay un sujeto de derechos nuevo que no existía en 1992, bueno, que no estaba reconocido legalmente, quiero decir, que es el pueblo indígena, ¿no? Y entonces el pueblo indígena está reclamando y se le ha reconocido a nivel internacional y a nivel de México también el derecho a la libre determinación como autonomía. Y eso modifica sustancialmente. Y si lo ligamos con lo que dice la Corte de que el Estado debe modificar sus instituciones y sus políticas para que realmente haya una política cultural, no tengo duda de que esto es así. Este. Creo que como parte de esa modificación que hay y en función de la autonomía de los pueblos indígenas, hay que reconocer, el Estado tiene que reconocer el derecho de los pueblos a controlar, proteger, preservar más su patrimonio cultural. Esto puede adquirir muchísimas formas. Enuncio unas que se me han ocurrido, no las he reflexionado, literalmente son ocurrencias. Una, que la gestión la hagan los pueblos indígenas al margen del Estado, pero con reconocimiento del Estado. Puede suceder. Es decir, porque el patrimonio cultural es amplio. Pienso, por ejemplo, en la música. ¿Qué caramba tiene que hacer el Estado ahí para simplemente reconocer lo que hacen los pueblos? Pero si no habla de monumentos, que es lo que nos trae aquí, yo creo que ahí sí necesitamos una colaboración del Estado, una coordinación con el Estado. Una coordinación que tiene que pasar primero por hacer efectivo lo que dice la Constitución ya, que las zonas arqueológicas son propiedad de los pueblos.
Bueno, el quien tiene la experiencia, porque tiene muchas décadas haciendo esto, es el Estado. Bueno, pues tenemos que ver cómo van a hacer esas relaciones. Luego, cuando pasa esto, luego dicen, resulta ahora que ahora voy a trabajar para los indígenas, dicen algunos, ¿no? Pues es que creo que siempre debieron trabajar para los indígenas. Permítanme una anécdota que pasó en el 1996, unos días después de que se firmaron los acuerdos de San Andrés. Yo en aquel tiempo era trabajador del Instituto Nacional Indigenista. Lo dirigía el doctor Carlos Tello Macías, economista. Y una persona, que no voy a decir quién, porque ya falleció, pero que era director de cultura, del área de cultura, y que de él dependían las radios comunitarias, las radios indigenistas, dijo, ahora resulta que yo tengo que entregar las radios a los indígenas, porque en los acuerdos decía que se entregaran dice que se entreguen las radios a los indígenas. Y en una reunión de directores dijo el director Carlos Macías, y no hay que pensarlo mucho, le dijo. Cuando nos llegue la primer solicitud de un pueblo, el que sea, reclamando la administración de las radios, las entregamos todas. Ah, pues, hasta donde sé, nunca llegó una solicitud. Pero lo pongo como ejemplo de que sí hay sectores en el Estado y sí ha habido sectores en el Estado que sí están conscientes de que la autonomía y los derechos colectivos que se van reconociendo a los pueblos sí implican una modificación de la relación con los pueblos para que estos puedan ser efectivos, ¿no? Eh, Creo también que haciendo una interpretación extensiva, amplia de lo que dice la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, con relación a que se pueden firmar convenios con campesinos, con asociaciones civiles. Oye, si se pueden firmar con campesinos y se pueden firmar con asociaciones civiles, con mayor razón con los pueblos indígenas para manejar esto, ¿no? Pero pues se necesita, se necesita voluntad, evidentemente. Y yo creo que también que los pueblos tienen que prepararse para eso. No puede ser una cosa así de ahí están, haz con ellas lo que quieras, ¿no? No, no, porque no se trata de destruir, se trata de construir una nueva relación. Es ver qué van necesitando los pueblos, cómo se van a preparar. Esas cosas creo que se necesitan. Creo que algunas, como he tratado de explicar, algunas disposiciones de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas resultan inconstitucionales. Y hay una cosa importante, la reforma del 30 de septiembre del 2024 le dio un año, no, ¿cuál un año? Le dio 3 meses al Estado, al Poder Legislativo, para que creara la ley reglamentaria. Bueno, ya va un año y 3 meses, 4 meses y no lo ha hecho, ¿no? O sea, hay una omisión ahí del Estado. Yo no sé si estén todavía pensando hacerlo o ya no, o no sé, pero deberían hacerlo, es su obligación hacerlo. Y dentro de esto creo que hay una oportunidad para que modifiquen estas reglas si hay voluntad. Solamente eso. Muchas gracias. Ya me colgué además. Ay, me llevé todo el tiempo. Perdónenme. No, pues, no te preocupes, no te preocupes. Siempre es un gusto escucharte, estimado Francisco. Pues justamente ese es el meollo del asunto, esa es la materia de este conversatorio. Muchísimas gracias por dar esa amplia perspectiva y ese profundo análisis de esta situación, porque ahora creo que esto está atravesado justo por lo que decías al principio, ¿no? Que es el capitalismo, porque cuando se trata de otorgarle estos permisos a personas que tienen un alto manejo de recursos, ¿no? O sea, que están en una clase privilegiada. Esto no se piensa tanto, ¿no? Ahí tenemos muchos ejemplos de personas ricas en este país que tienen en su poder, en su manejo, en su administración, muchos sitios históricos de México, ¿no?
pero cuando se trata de pueblos indígenas, sobre todo de lugares que pueden generar ingresos para esta misma clase privilegiada, pues entonces ahí es donde entra este debate, ¿no? Pues que me gustó mucho que lo hayas expresado desde ahí y esta comparación. Eh, Entendemos que te tienes que retirar pronto, pero bueno, queríamos darte las gracias y ahora vamos a escuchar a los compañeros, compañeras. También está aquí la compañera Gladys Ug de la comunidad de Telchaquillo, que está en defensa de Mayapán. Está el compañero Esteban Cajún de la comunidad de Iste, que está en defensa de su derecho de estar en Chichen Itza. Entonces, vamos a escuchar ahora en esta primera ronda también a la compañera Viani Matza. No sé si tuviesen algún comentario antes, compañeras, compañeros, alguna pregunta al doctor Bárcenas antes de que tenga que retirarse. Si no, bueno, Bueno, pues continuamos. Álvaro, permíteme Sí, disculparme porque sí, tengo como parte de mi cargo que decías, tengo que ir a atender unas cosas de urgencia que no estaban previstas. Les pido disculpas, la verdad no acostumbro a hacer eso, pero no puedo abandonarlo. Y les doy las gracias también por esto. Sí, sí, a mí la verdad creo que este debate que se está abriendo es muy importante y yo creo que hay que profundizarlo. Si hubiera algunas dudas, inquietudes, ok, gracias. aportaciones y me las pueden hacer llegar, yo se los voy a agradecer porque me permite a mí irme también alimentando mis ideas, ¿no? Muchas gracias, ánimo y yo seguiré pendiente de esto. Muchísimas gracias, señor Francisco. Te mandamos un fuerte abrazo. Y seguramente vamos a hacerle llegar nuestras dudas o inquietudes o también su solicitud de asesoría en algunas cosas, porque este debate se está abriendo, y no se está abriendo solamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica, ¿no? La vida cotidiana de los pueblos, por ejemplo, en este caso, eh, muchas comunidades en el país. También conocemos casos que con las que estamos colaborando desde Indígenas 3D allá en Michoacán, varias comunidades que tienen conflictos con el INAH, también en muchos otros estados también que esta situación se está llevando a cabo. Vamos a escuchar ahora a la compañera Vianney Batza, que es del colectivo Comunidades por la Autonomía y pues de parte del trabajo que están haciendo en este sentido. Adelante, Vianney. Gracias. Pues también gracias a la introducción, la presentación que nos dio el doctor Francisco. Creo que esto nos pone un poquito en el ejemplo de qué es lo que hace Comunidades por la Autonomía. Muchas veces yo digo, nosotros lo que hacemos es intentar leer bien y escribir bien y quizás traducir mucha de esa información que personas como él y otros abogados y otros pensadores también indígenas han construido alrededor de los derechos que tenemos los pueblos. Y lo que nos toca un poco em, por una cuestión de obligación moral también con los pueblos indígenas, a personas como nosotros en el colectivo, es pues tener acceso a esta información, ya que tenemos acceso y hemos ocupado espacios, en mi caso, pues también espacios a nivel internacional en donde se habla precisamente de que tenemos derechos, ¿no? Pero lo que ahora nosotros nos toca hacer es cómo traducimos y cómo llevamos este toda esta información a las comunidades, porque una cosa es decir, bueno, está la Constitución y está ahí, es un libro grandote y tenemos esta ley y la otra ley, pero después de eso, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo llevamos a las comunidades? Y es precisamente eso el trabajo que nos toca a nosotros como colectivo. Nos enfocamos sobre todo de forma general a la implementación de los derechos indígenas. Damos asesoría y acompañamiento a comunidades y en este proceso de hablar de nuestros derechos, pues nos han tocado casos muy particulares, ¿no? En muchos tipos alrededor del derecho indígena, pero particularmente ahorita pues tiene que ver
con el tema de este panel en cuestiones de sitios arqueológicos, propiedad de estos sitios, el derecho a la administración, el derecho al patrimonio, derecho al territorio y pues en general el derecho, los derechos indígenas. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos pues es generar estrategias junto con las comunidades para aproximarse a la implementación de esos derechos. Y ahí pues definitivamente hay muchos retos, porque una de las cosas que vemos muy importantes es cómo le hacemos para que nos organicemos. Esa es la tarea más importante porque podemos tener muchos derechos de haber mucho acceso a esa información, pero ¿cómo lo hacemos para que en el momento en el que estamos dialogando con funcionarios, en el momento en el que ya tenemos que pasar a otros temas más fuertes como el tema legal, podamos tener la fuerza como comunidades para defender esos derechos? Porque de nada sirve que tengamos, que nos digan tienes derecho, pero muchas veces lo que nos toca enfrentar, y bueno, aquí están los compañeros también que podrán dar su experiencia al respecto, es que te digan directamente los funcionarios, pues es que no se puede, ¿no? Eso simplemente no existe. Y me llamó la atención un poco este ejemplo que pone al final el doctor Francisco, porque justo a nosotros nos tocó hace un par de años que un funcionario, el exdirector del Instituto Nacional de Arqueología, de Antropología e Historia, nos dijera exactamente lo mismo. Lo que este funcionario le dijo a Francisco hace 10 años, a nosotros nos lo dijeron apenas hace 2 años. Y y es precisamente una de las tareas que hemos tenido que enfrentar. A veces nos toca también educar a estos funcionarios, a estas instituciones y un poquito pues hacer este esfuerzo de muchas maneras, ¿no? Una de esas maneras es pues con la manifestación que se han hecho. La otra también es ir al plano ya jurídico, al plano legal y tener que obligar muchas veces a estas instituciones que no quieren implementar los derechos, ya sea porque desconocen realmente de todos los derechos que las comunidades indígenas tenemos o definitivamente con una intención de tratar de ocultarlos para que no podamos acceder a ellos. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Las dificultades que tenemos es precisamente estar de frente en las comunidades y muchas veces en las asambleas o en reuniones y que nos digan, por ejemplo, ¿no? Justo estaba pensando ahorita, los abogados muchas veces nos dicen algo y los dicen con tanta claridad, pero no siempre van a estar ellos para que digan lo mismo en el momento que es necesario, ¿no? Y muchas veces nosotros escuchamos eso cuando nos dicen en las comunidades, sí, pero sería bueno que vinieras tú y estuvieras ahí directamente hablando con este funcionario, diciéndoselo directamente a esta persona, porque nosotros no sabemos necesariamente cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso, pues, hemos intentado resolverlo un poco a través de la formación, de las capacitaciones, de generar también información. Hemos hecho manuales, manuales de derecho que puedan tenerlos a la mano las comunidades para que digan, aquí está escrito y esto nos fortalece para poder defenderlo, ¿no? Porque sabemos que el racismo prevalece en todos lados, pero particularmente el racismo institucional. Las comunidades em, tienen muchas dificultades para ir a tocar puertas y que los reciban en cualquier lugar. Eso ha sido también de las cosas que hemos enfrentado en el caminar y el colectivo pues intenta ser un acompañante y esa voz. Pienso que no deberíamos ser necesarios si hubiera un respeto por todas las comunidades. Cualquier comunidad debería tener la capacidad y personas de las comunidades de ir a tocar una puerta y que tengan acceso y respuestas a su información sin necesidad de tener que escalar a otros niveles. Sin embargo, pues el trabajo que ahora nos toca a nosotros es ayudar a abrir esas puertas, a traducir, a llevar la información, a crear la estrategia. Muchas veces
también en las comunidades se enfrenta mucho rezago en cuestiones técnicas y a veces eso es lo que nos toca hacer un documento, escribirlo, ponerle un formatito, comunicarnos, hacer muchas cuestiones de comunicación también para que salga la información que nosotros queremos hacia afuera, porque es muy fácil que el Estado con todas las herramientas que tienen y con todos los recursos, pues creen mucha desinformación alrededor de lo que las comunidades realmente están luchando. Entonces, eso es un poco a grandes rasgos y creo que ese es el papel que nos toca a ya sea a las personas, organizaciones, que tenemos este acceso a la información, precisamente estos contactos, con la información correcta para llevarla a las comunidades. Y creo que pues ya en lo particular nos podrán compartir los compañeros aquí presentes las dificultades que ellos también directamente han enfrentado en este caminar por la defensa de sus derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diani. Pues ese trabajo que se está haciendo en las comunidades justamente eh, se ha visto cómo van transformando procesos, ¿no? Algo impensado, como lo que decíamos hace un momento, de que en las instituciones reconozcan que los pueblos tienen derecho a coadministrar sus sitios, pues se esté dando, pero sobre todo que ese cambio se refleje en esos procesos colectivos directamente en las comunidades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a don Esteban Cajún. Él es de la comunidad de Maya de Pisté, de Chichen Itzá, en donde está este emblemático sitio. eh, Actualmente, para la época moderna, le llaman incluso la octava maravilla, pero que para nosotros, el pueblo maya, pues es un espacio, es un sitio sagrado que siempre ha estado vivo, ¿no? Eh, Contrario a lo que se establece que en algunas ocasiones, que pareciera que hubo una época en la que existieron mayas vivos y que ese periodo se rompió en algún momento y que ahora somos otros mayas, ¿no? Nada más falso, somos los mismos mayas, y nuestros ancestros, nuestros abuelos, abuelas, fueron quienes construyeron esos espacios en los que ahora seguimos eh, rehaciendo nuestra cultura. Don Esteban, si gusta, puede activar su micrófono. Está desactivado en este momento, pero sí, esto puede activar su micrófono y compartirnos qué está pasando en Pisté, cuál es la lucha que están llevando a cabo en esta comunidad. Este, entonces, vamos a darle un segundo para que pueda activar su micrófono. Si no, a lo mejor en lo que logra activar su micrófono, don Esteban, vamos a darle la palabra a Gladys Hook. Ella es de la localidad de Telchaquillo, en el municipio de Tecó, eh, Yucatán, que también está en defensa de otro importante sitio que es el de Mayapam. Adelante, Gladys, pues si puedes compartirnos cuál es la lucha que están llevando a cabo, qué dificultades han encontrado en este proceso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Flores. Soy de la comunidad maya de Telchequillo y parte de los que estamos defendiendo prácticamente nuestro sitio sagrado. Y lo que nosotros estamos buscando prácticamente es uno, pues sí, que reconozcan nuestros derechos como sujetos, también sujetos a derecho, como lo han estado mencionando, que ha sido una parte muy importante para todos nosotros de la comunidad y también para mí, porque pues, en algunas de las dificultades que hemos tenido es prácticamente que al inicio de esta lucha desconocíamos muchísimo sobre nuestros derechos. Y eso
orilló también a que nuestros compañeros no entendiéramos en su totalidad qué significa la palabra expropiación, por ejemplo, ¿no? Y que con las palabras técnicas que estas leyes funcionan o que llegan a nosotros, pues prácticamente no entendemos en ese idioma a la que nosotros como personas de una comunidad maya quisiéramos entender como tal. Entonces esas son las dificultades y pienso que eso ha ocurrido en la mayoría de las comunidades originarias, que no llega a nosotros los temas necesarios o estas leyes que nos dan esas herramientas para defendernos, para protegernos, para tener el buen uso de nuestros recursos y que el país entero o nosotros mismos en las comunidades podamos entender cuáles son nuestros, hasta qué alcance, hasta qué límite estamos o tenemos para poder eh, ser parte de todo lo que conlleva el, este, el tener un control o el manejo de nuestros espacios, ¿no? Entonces, entre los retos está el desconocer las leyes, muchas de las leyes, y porque también pues muchos de nuestros compañeros no saben leer, y eso también ha sido como que una parte que estas dependencias se han aprovechado muchísimo de nuestros compañeros. Esos fueron retos que fueron aprovechados por dependencias. Y entre ellas, pues, prácticamente nosotros entendemos la parte cultural, en la que ellos están muy seguros de lo que nosotros o ellos también quieren o buscamos, que es la coadministración. Quiero que eh, hasta que me toque lo activamos. ¿Sí? En la que se entiende perfectamente y siempre hemos estado muy seguros de lo que estamos diciendo, que nosotros estamos muy apegados, muy arraigados a nuestra cultura y que hasta la fecha estamos así sin que nadie nos pueda cambiar el cómo lo entendemos, cómo lo vivimos y que nos han desplazado, pero eso no, no ha sido causante como para dejar de proteger lo que es nuestra espiritualidad, ¿no? Que para nosotros nuestro centro ceremonial o nuestro sitio sagrado que es Mayapán no es simplemente un sitio arqueológico como las dependencias lo ven o como el turismo llega y quiere conocernos. Para nosotros es más el inicio de todo lo que somos, el principio de nuestra historia y del cual nosotros tenemos que estar bien sujetos para poder enfrentar justamente estas luchas que están viniendo en estos días, en la que pues aquellas personas que llegan y sienten y piensan, mejor dicho, que tienen ellos el derecho por ser propiedad de la nación, como que tener más derechos que aquellas personas que somos descendientes de aquellos espacios, en la cual nuestros ancestros nos dejaron como herencia cultural y que a raíz de la oralidad también de nuestra historia, esto ha seguido creciendo en la población, en toda la gente que habitamos en las comunidades. Y que lamentablemente estas leyes que ahora están no reconocen o no aceptan que nosotros somos aquellas personas que hemos estado allí desde la llegada de la conquista, ¿no? Entonces, no, siempre hemos pensado y también seguimos aprendiendo en que esa herencia sí la compartimos ahora, porque nos han dicho que pues es propiedad de la nación y he escuchado que un, ¿cómo le llaman esto? Ciertos directores de algunas dependencias diciendo, como es propiedad de la nación, también es mía, también es de él y que no sé qué, y pues está bien, lo compartimos, nos apegamos a ciertas cosas que dice la ley, pero que también eh, es como el habitar en una casa que nosotros hemos construido y dejar que llegue una persona ajena a nuestra población a decir, pues ahora también es mi casa.
Entonces, pues, ¿cómo? Pues si nosotros lo construimos, o sea, mi abuelo lo hizo, mi mamá se lo heredó a mi mamá, ahora es mía y lo cuidamos y protegemos porque es nuestra casa. Es el inicio de nuestra familia, el inicio de nuevas historias en el sentido de las nuevas generaciones que vienen, pues que nosotros vamos dejando y heredando y aprendiendo, ¿no? Entonces, esa coadministración es más, creo que yo, que ni siquiera debería llamarse coadministración, sino que prácticamente nosotros venimos siendo como los únicos herederos y de la cual tenemos ese derecho de ser, de estar eh, velando por esos intereses que, como repito, no es para nosotros como un interés económico común. En otros lugares tal vez, o otras personas lo ven o entienden. Y hablo de dependencias, ¿no? Porque no nos vemos nosotros como piezas prehispánicas, porque creo que estos lugares, estas personas que dirigen ciertos espacios gubernamentales, hasta a nosotros solo nos servimos como para fotos o algunos eventos, pero porque ya después de eso ya no servimos para nada, ya les estorbamos. Entonces, allí no nos están respetando ese derecho, es ese momento que nos discriminan también porque no estamos a la par, a la misma altura que ellos nos ven más abajo. Y nos están poniendo por debajo de esos intereses que se suponen que deberían estar respetando, porque ellos son los que velan por los intereses de los pueblos originarios, por velar por el bienestar de las comunidades, y que al contrario, ¿no? Se lo pintan bien bonito, nos lo dibujan así bonito, vemos publicidades como que lo más bonito de la cultura maya, y nos muestran solo eso, lo bonito, pero ¿qué hay detrás de todo ese bonito? Hay despojo, hay desplazo, hay discriminación y muchas otras cosas más que encierran la parte turística, que no, como nos ven a los mayas, y que además dicen los mayas que estaban, porque les venden las imágenes de mayas, aquellas que se visten con prendas muy llamativas, con plumaje y todo eso. No, los mayas no es tal cual como nos lo están vendiendo, ¿no? Somos nosotros ahora que seguimos habitando, somos descendientes, somos las generaciones, los nietos, bisnietos de aquellas personas que fueron las pioneras, los que construyeron esos sitios sagrados para nosotros. Entonces, fuera del tema de intereses económicos, primero está nuestra cosmovisión, que es lo que a nosotros nos liga, nos tiene muy arraigados, muy seguros de lo que somos, sin negar nada. Pues la discriminación ha hecho como que por temor a esa discriminación, pues muchos hayan cambiado apellidos y etcétera, etcétera. Pero por el temor, ¿no? Por el miedo que nos ponen estas personas que llegan, que nos dicen, no puedes hablar en maya, no puedes trabajar la tierra porque es todo cárcel, cárcel. O sea, siempre es como bajo amenazas ciertas actividades que llegan en estas dependencias a poner orden o a despojarnos prácticamente con papel en mano diciendo leyes, pero que no son respetadas en su totalidad. Entonces ahí vemos estas dificultades que hemos tenido y que a pesar de que tenemos esos derechos, no han sido respetados, ¿no? A pesar de que se supone que somos sujetos a derechos, no nos dan ese, esa, ese respeto que deberíamos tener, y que no nos ven y no nos quieren o no quieren ponernos al mismo nivel, porque nadie debe estar por encima de nada, ¿no? Todos debemos estar a la par, que nosotros somos los habitantes de estas tierras mayas, somos, voy a repetir siempre la palabra porque pues es una manera de cómo yo me identifico, soy heredera de un linaje, y todas las comunidades lo son, y eso nos hace todavía más orgullosos de estar luchando y protegiendo lo que
nos fue heredado, nos fue dejado por nuestros ancestros. Eh, por la misma razón, yo sí, sí exijo, podemos decirlo de esa forma, exigimos que se nos respete y que se nos hagan parte de esta coadministración por ser los primeros propietarios de esos espacios sagrados, que no son para nosotros sitios arqueológicos, sino son más bien el inicio de todo lo que somos, que son un pueblo maya. Gracias. Muchísimas gracias, Gladys. Eh, También entonces en este momento, si don Esteban puede ir activando su micrófono, don Esteban, eh, si puede ir activando su micrófono en este momento para que pueda también compartir lo que está sucediendo en Piste de Chichén Itzá. Eh, pues me parece muy interesante esto que comentas, Gladys, porque muchas veces cuando se habla de coadministración, la mayoría de la gente quizás piensa que nos referimos meramente o estrictamente a la cuestión económica, ¿no? Cuando coadministración no se refiere necesariamente a la cuestión económica, ¿no? No solamente pero también, por otra parte, el hecho de que los pueblos indígenas tenemos derecho a que los recursos, los bienes que tenemos, el patrimonio, pues pueda ser de utilidad también para el desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, em, pero sí, el hecho de desde los pueblos indígenas se esté pidiendo la coadministración no es por una cuestión económica, sino para poder seguir viviendo y rehaciendo nuestra cultura cotidianamente. Ahora sí, don Esteban, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy Pues buenas adelante. tardes, un gusto eh, saludarles. Muchas Eh, gracias. Adelante, compártanos qué es lo que está pasando en Iste. eh, Qué bueno, me da mucho gusto. Mira, se ha vuelto muy tensa la situación aquí en Chichén, por nuestra asamblea de antier. Se unieron con nosotros los guías, los ejidatarios y otras organizaciones que están pensando pues, en varias opciones en caso de que nuestras peticiones no se vayan a cumplir. Ya, ya la petición de no salir de la zona, yo creo que ya está muy claro, ya está muy claro que nosotros ese punto ni lo deberíamos de poner sobre la mesa, porque pues definitivamente no vamos a ceder. Ahorita estamos pensando poner sobre la mesa el tema de no el cierre del mercado antiguo, porque pues hay muchas razones para mantenerlo abierto y con la participación de estos amigos antier, pues hacen más fuerte a nuestra comunidad y ya están dispuestos ellos a, a luchar como nosotros, porque también sienten que los están discriminando, sienten que lo están haciendo a un lado. Y la reunión que íbamos a tener en Chichén Itzá, pues cambió mucho, mucho lo que habíamos pensado, porque ellos también querían estar en participación, si no directa, pues a través de tal vez de una manifestación o una marcha o algo así pacífica. Pero pues con la noticia de que la reunión va a ser en otro lado, pues cambia mucho los planes. Pero pues seguimos estando enfrente, seguimos con la misma postura y las personas que pues se cambiaron de lado y se fueron para allá, pues
no hemos cruzado palabras y las autoridades tampoco han venido a querer dialogar con nosotros o buscarnos tampoco, y nosotros tampoco, ¿no? Estamos esperando el momento para plantear las cosas y pues ya está claro, ya está definido la situación con nosotros, licenciado, y nosotros estamos ahorita haciendo reuniones para tocar esos puntos, así que a lo mejor se nos está yendo de la mano o no vienen en nuestra idea, pero hemos estado muy pendientes de todo esto, ¿sí? No podíamos Sí. dejar estas reuniones, no podíamos dejar otras cosas porque pues nos interesa mucho, ¿no? El futuro de la gente que vive de ese lugar, el futuro de los muchachos, de las comunidades que están, mucha gente no lo ve porque no ha llegado en ese lugar donde hay mucho abandono. No ven las necesidades, no se dan cuenta de las carencias y estando en un lugar privilegiado donde se genera muchísimo dinero, pues así como entra el dinero, vienen, lo recogen y se los llevan y a las comunidades, pues no les toca nada, siguen en abandono y podemos seguir así como que guardando lo que estamos viendo, no tenemos que decir lo que nos pasa, pero en ocasiones nadie no recibes apoyo de ninguna autoridad, no recibes eh, la visita de una autoridad que te diga que tienes derechos, que tienes como comunidad o como indígena, nada, se guarda toda esa información y han pasado muchos años con nosotros así. Las autoridades llegan, imponen, hacen lo que quieren, pero en esta ocasión, pues la gente está despertando un poco más para que todo esto vaya a cambiar a bien de la comunidad, del pueblo maya, de los indígenas. Nosotros estamos hace más de 22 años allá y en ese tiempo que hemos estado allá, pues muchas cosas se han logrado, como lo hemos dicho en la asamblea, gracias a nuestros antepasados, a esos trabajos que ellos hicieron. Pues nosotros en que entramos allá, hemos estado viendo los frutos de nuestro esfuerzo, verá, los muchachos ya estudian, ya son profesionistas, ya, pero imagínate que esto vuelva otra vez a cerrarse, ¿no? Y que seamos desplazados en un lugar donde no hay nada seguro. Don Esteban, para las personas que nos están viendo y que no conocen de la problemática que están viviendo ustedes ahí, ¿pudiera compartirnos brevemente cuál es el origen del problema? ¿Cuál fue la situación que detonó este problema en esta ocasión? Bueno, el origen de esto es en que nos quieren sacar de la zona arqueológica. Eso fue el origen de todo esto, ¿no? El tratar de buscar la forma de desalojarnos. Ellos nos dicen que una ubicación, que es una ubicación, una reubicación, pero en realidad para nosotros es un despojo lo que están haciendo. Nos están empujando en pocas palabras, así poco a poco, cuando pues uno que desconoce sus derechos, pues a veces lo aceptas porque piensas que ellos se tienen la razón, pero este problema surge de esto, ¿no? Mucho descontento y pues la gente está muy molesta, la gente está muy ofendido porque pues los quieren quitar de ese lugar, cuando no deberían de hacerlo, ¿no? Esa es la razón y de ahí vienen otras situaciones como la del mercado, pero la raíz de todo esto es el desalojo. Y para desalojar 700 personas, propietarios, aparte de los ayudantes, pues son muchas personas que van a afectar a muchísimas personas. Yo sé que las autoridades
quieren ver la zona arqueológica limpio, fuera de artesanos, porque ellos sienten que nosotros afeamos el área, que hacemos basura, que hacemos lo otro. Pero en realidad ellos quieren ver la zona limpia, limpia, sin nadie en allá, porque ellos en ocasiones han dicho que es un museo al aire libre, es un museo al aire libre, ¿sí? Entonces, hasta su nombre le han cambiado, ¿no? Nosotros lo vemos como un centro ceremonial y ellos lo han dicho como un museo al aire libre, ¿no? ¿Hasta qué grado le van cambiando todo? Con tal de que ellos atraigan más turistas en la zona arqueológica, ¿no? Y eso pues ya no lo vamos a permitir, vamos a estar nosotros, pues más que nada pendientes en esto y vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando hasta donde podamos. Sentimos que en esta ocasión ya somos más, ya somos muchos en la lucha. Muchísimas gracias, don Esteban. Qué ¿Algún interesante esto comentario que más? usted. ¿Algún comentario más, Nick? ¿Algún comentario? Con eso está muy bien. Creo que nos da una muy buena idea respecto a lo que está sucediendo allá en Chichen Itzá con esta intención del INA como usted bien dice, de despojarlos y de desplazarlos de la zona arqueológica, que como esta frase que usted comentó me parece muy importante, que para ustedes, para la comunidad maya es un centro ceremonial y para ellos es un museo al aire libre, ¿no? Es decir, siguen viendo a la cultura maya como si fuésemos un pueblo muerto, ¿no? Y quieren ver también, y quieren nombrar también a las zonas arqueológicas como lugares, como piedras muertas, ¿no? Cuando en realidad hay una relación muy fuerte y que se mantiene viva esa relación espiritual, cultural que tenemos con estos sitios sagrados, con estos centros ceremoniales, ¿no? Muchísimas gracias, don Esteban, por esta información. Vamos, también se iba a sumar a nosotros el compañero Juan Hilario Santiago de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, porque justamente como dice usted, don Esteban, no conocemos, muchas veces no sabemos si las autoridades responsables, obligadas a hacerlo, no difunden este conjunto de derechos del cual ya estuvimos hablando, ¿no? Que cuando las comunidades indígenas exigimos que sea reconocido, que sea garantizado este derecho a poder administrar nuestros sitios sagrados, como bien decía Gladys hace rato, no, ya coadministrar queda corto porque en realidad son estas autoridades las que tendrían que pedir permiso para entrar a nuestros sitios sagrados, ¿no? Entonces, pero muchas veces no sabemos de ese tipo de herramientas jurídicas o de información porque quienes están obligados a informarnos, a actualizarnos, pues no lo hacen, no cumple con su función. Pero por otra parte, hay otras experiencias en otras partes de México en las cuales no se detienen eh, por esta cuestión de la información, sino que simplemente siguen ejerciendo sus derechos en la práctica, en los hechos, ¿no? Entonces, pues nos comenta Vianney que podría compartirnos un poco de esto que el compañero Juan Hilario iba a compartirnos, que desafortunadamente no nos pudo acompañar a último minuto, pero bueno, Vianney Matzá es de Oaxaca y conoce acerca de este proceso. Adelante. Gracias. Sí, es una pena que no se haya unido el compañero porque pues nosotros siempre comentamos en las comunidades que esto, aunque las instituciones dicen que no es posible y ya se ha hecho en muchos otros lugares. En otros lugares del país, en otros países, incluso las comunidades pues tienen el completo derecho de su tierra, de sus recursos y también de sus elementos culturales. Y ese es el caso también de esta red que está conformada por muchas comunidades.
Una de las cosas que es importante también mencionar es que a pesar de que el INAH tiene bastante poder en el país y que se plantan las comunidades dando órdenes acerca de lo que tenemos que hacer y lo que no podemos hacer, en realidad, es una institución que tiene muchos problemas, tanto de financiamiento como de sus trabajadores. También han habido muchas huelgas y han tenido mucho respaldo también sus mismos trabajadores y no tienen la capacidad de administrar y de cuidar bien las piezas que toman de las comunidades. De hecho, también es importante mencionar que desde que se creó el INAH, muchas de estas piezas fueron pues vendidas, traficadas de formas muy extrañas con pues el involucramiento de los mismos funcionarios dentro del instituto. Entonces, debido a esto, que las comunidades, pues han visto que sus piezas simplemente las agarran, las levantan y se las llevan y jamás las vuelven a ver. Algunas comunidades, de hecho, han encontrado esas piezas en otros lados, ¿no? Del otro lado del mundo, o saben, se enteran que por ahí hay alguna de esas piezas en algún museo. Entonces, en comunidades de Oaxaca, que pues más o menos el 70% del territorio son gobiernos tradicionales, colectivos y también la propiedad de la tierra es colectiva, el ejercicio de los derechos ya es un poco más implementado. Entonces, muchas comunidades decidieron que no iban a entregar esas piezas a museos y no las iban a entregar a Lina. Se hicieron unas especies de convenio en donde Lina les da capacitaciones para que ellos puedan mantener estas piezas dentro de las mismas comunidades. Muchas veces las comunidades donan un espacio ellos mismos, una casa, por ejemplo, que debe tener ciertas regulaciones en donde esas piezas se quedan ahí y los que cuidan estas piezas, son personas de la misma comunidad. El INAH va y hace servicio y cuida las piezas, pero estos espacios están abiertos para toda la comunidad, que de nada sirve que sean muy importantes y que los saquen y se los lleven a quién sabe dónde, ¿no? Muchas veces donde terminan estos espacios, pues son bodegas en donde tienen acumuladas cientos y cientos y cientos de piezas una sobre otra, porque Lina no tiene la capacidad de la cantidad de arqueólogos, de especialistas para estar revisando, clasificando y acomodando todas las piezas y pues da lo mismo un poco que estén ahí arrumbadas en un lugar a que se queden en la comunidad. Entonces, las comunidades hicieron esto, hicieron pues simplemente dijeron, nosotros no vamos a entregar nuestras piezas, vamos a trabajar en esta relación y entonces hay ahora toda una red alrededor de todo el estado de Oaxaca que tienen muchas piezas y esto es un ejemplo de un tipo de coadministración. Entonces esto, por eso nos parecía importante. Ojalá que en algún otro momento tengamos la oportunidad de que puedan compartirnos su experiencia porque incluso muchas de las personas que participan de esta red dan un servicio como parte de los cargos tradicionales de su comunidad, no lo pusieron como parte de los cargos y eso pues hace también que se fortalezca más el cuidado de la cultura. Entonces, solo quería comentar sobre ese ejemplo. Gracias. Muchísimas gracias, Vianney. Pues sí, va a ser muy interesante poder conocer más acerca de esa experiencia, pero qué bueno saber que hay una experiencia de ese tipo, ¿no? Y que las comunidades, en este caso de Oaxaca, se organizaron para defender este patrimonio cultural, como los nombraba el doctor Francisco López Bárcenas, ¿no? Y que finalmente esas piezas se quedaron en las comunidades, ¿no? Como siempre hemos dicho, el hecho de que existan eh, sitios arqueológicos, como ellos le llaman, el hecho de que existan hoy en día ha sido porque han sido resguardados en los territorios indígenas. Allá en la comunidad de Piste, hay un museo, hay un pequeño museo, en donde está escrito cómo en algún momento alguno de estos exploradores en el año de 1880
aproximadamente, y escribía en su diario, ¿no? Es increíble ver cómo la comunidad maya sube y baja de los edificios que están en Chichen Itzá y los domingos se vuelven una fiesta en Chichen Itzá con las familias de Piste. En los años de 1800 hubo registro de eso, ¿no? Pero eso es un ejemplo de que siempre la comunidad de Piste ha estado en relación con la ciudad de Chichén Itzá en este caso, y lo mismo en Mayapán, en la comunidad del Chapillo, y bueno, esa experiencia como la de la Unión de Museos, pues pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Sería interesantísimo saber cómo les han hecho en términos prácticos, ¿no? En el día a día para primero llegar a ese punto de que sean reconocidos estos museos y segundo, cómo se organiza la comunidad para proteger su patrimonio, ¿no? Porque algo que ponía en las primeras presentaciones y que nosotros hemos mencionado constantemente, es el hecho de poder ser sujetos de derecho implica también la responsabilidad de seguir protegiendo nuestro patrimonio, porque pues es un hecho también que no vamos a negar ni romantizar de que existen también otras, además del INA que siempre entra y saquea los espacios, pero también en las comunidades, también luego suceden este tipo de saqueos que hemos visto muchos ejemplos de ello también, ¿no? Entonces, requiere de una organización fuerte, comunitaria, de acuerdos, de normas propias de cómo vamos a implementar esa responsabilidad. Yo sí creo que toda comunidad indígena en este momento, que en algún momento fue despojado de sus sitios sagrados por el INA o por la implementación de esta ley, puede en estos momentos reclamar, exigir esos derechos de que sean reconocidos como los administradores de esos sitios. Por supuesto, insisto, esto implica una gran responsabilidad. Hay una pregunta que nos hacen aquí en el chat. Dice, la problemática de don Esteban se podría nombrar como gentrificación o desplazamiento forzado. Creo que don Esteban lo comentó muy bien, ¿no? La gentrificación es este proceso. No sé si alguien quisiera comentar sobre esta pregunta. Este, si es gentrificación o desplazamiento forzado, dicen. Si no, comento que, bueno, la gentrificación es em, proceso a través del cual van a vivir, ¿no? Se mueven para vivir en ciertos lugares y cambiar la forma de vida. En este caso, pues, quien está haciendo el desplazamiento es el INA, precisamente, el Estado mexicano a través del INA. Y sí, estamos hablando de que, de acuerdo a lo que establece el convenio 169, lo que está ocurriendo es un desplazamiento forzado. Y que si bien no están usando la fuerza, pero como decía otra compañera de Chichen Itzá, ¿no? Nos están empujando, nos están presionando de otros modos, a través de dinero, a través de programas, a través de otras formas de coerción que están usando en la comunidad de Piste para ir obligando a este desplazamiento. Entonces, como les han dicho ahí también en Chichen Itzá, ¿no? Nadie los va a sacar solitos, van a salir, pero porque están llevando a cabo una cantidad de estrategias, de presión, de manipulación y de coerción que están obligando a muchos de manera sutil, pero obligados a salir de estos. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera darles las gracias, compañeras, compañero, Gladys, Vianney, don Esteban, el doctor Francisco López Bárcenas, también a Ana Karen González, que está aquí ayudándonos con esta transmisión. Muchísimas gracias a todas y todos. No sé si antes de ir cerrando quisieran hacer algún otro comentario, sobre este tema o algo que quisieran agregar en este conversatorio.
Gladys, don Esteban, ¿algo que quisieran agregar? Pues yo simplemente agradecer el espacio para difundir lo que está sucediendo, porque pues ahorita sí es solo Mayapán y Chichén, pero sabemos que hay otros lugares que también necesitan conocer de estos procesos que se pueden llevar a cabo para defender esos derechos de patrimonio. Muchísimas gracias, Gladys. Don Esteban, ¿algo más que quisiera agregar? Ah, Este, pues agradecerles a ustedes esta reunión. De verdad que hace unos años estábamos muy fuera de imaginarnos las cosas que podían pasar con nosotros. Pensábamos que estábamos muy bien, pensábamos que nos estaba yendo de maravilla, pero atrás de nosotros estaban haciendo planes para buscar la forma desde que empezó lo del Tren Maya, estaban buscando la forma de desalojo. Y les comentaba que no es la primera vez, pero ahorita que nos hemos dado cuenta de muchas cosas, pues no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir adelante con esta lucha y no vamos a ceder, no vamos a ceder. Y ya nos hemos dado cuenta de, nosotros tenemos muchas cosas que ganar a futuro. ¿Sí? Y esta lucha, pues, es gracias a todos, a los colectivos, a la gente que nos escucha, que nos apoya, que nos aplaude desde lejos, ¿no? El trabajo que está haciendo, a ustedes también y a las autoridades también que están de nuestra parte, porque también hay autoridades que están de nuestra parte, pero pues las instituciones son las que no quieren trabajar con nosotros porque no nos ven bien. Somos un obstáculo en ocasiones para ellos. Pero pues la lucha va a continuar, la lucha sigue y vamos a ver hasta qué, dónde vamos a llegar, pero vamos a seguir adelante. Gracias. muchísimas gracias, don Esteban, por esas palabras de cierre. Efectivamente, la lucha sigue. Y pues también a quienes nos están escuchando, compartirles que estén atentos, atentas a lo que está sucediendo en estas comunidades. em, Se está rompiendo un paradigma que había estado muy fuerte en las últimas décadas en el país, de que toda zona arqueológica es, inmediatamente pensamos que es del INA, cuando en realidad es de nuestros pueblos, ¿no? Y no es fácil esta tarea que están llevando a cabo estas comunidades. Entonces pues les pedimos estar atentos, atentas. Hay procesos que están abiertos y que están continuando. Eh, y bueno, también ahí hay un pronunciamiento que se está circulando. Les seguimos pidiendo que se sumen a esta lucha a través de este pronunciamiento. Y bueno, que pues que visiten también las páginas de Comunidades por la Autonomía de la Fundación Indígenas 3D, donde seguiremos compartiendo información. Para ir cerrando también quisiera leer lo que está aquí en los comentarios de Facebook. Dice: muchas gracias, soy de una comunidad indígena de la montaña de Guerrero y me parece muy importante abordar esos temas para contribuir a favor de las comunidades indígenas. Dice Elia Paz. Muchas gracias, maestra Lucero. Dice More Lirón. eh, y también aquí dice, no, no compañero, no hay que abandonar, este es nuestro centro de trabajo. Seguramente alguien de Chichén Itzá, Chelita Reyes. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Seguimos en comunicación y también muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando en línea, y ahí se va a quedar para que podamos compartir. Hasta luego.